Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Churquina, trabajo en la agencia de extensión del INTA de Cafayate. Bueno, el tema que yo les voy a presentar ahora es experiencias de manejo de cochinilla harinosa de la vid en Cafayate. Bueno, nosotros detectamos algunos problemas en los viñedos, que la plaga, había varios factores que contribuían a la dispersión de la plaga, como por ejemplo el viento, así como de ahora, los pájaros, los operarios y algunas estacas de reproducción que contribuyen a la dispersión de esta plaga. También la cochinilla harinosa de la vid en poblaciones elevadas, en los racimos, lo que hace es bajar la calidad de los racimos. También otra característica es que tienen hábitos crípticos, muchas veces no se las ve o no se las detecta, porque la cochinilla se ubica debajo de la Ritidomis en las plantas, y por lo tanto los productores muchas veces no lo detectan, y recién hacia los meses de diciembre, enero, cuando la cochinilla es un poco visible, los productores la detectan. También que en bajas poblaciones de la plaga son capaces de transmitir virus. Bueno, para que conozcamos un poquito la cochinilla, la hembra y el macho son diferentes. En el caso de la hembra tiene un cuerpo blando que es ovalado, cubierto de una serosidad blanca, que muchas veces tiene unos filamentos a los costados y que está cubierto de una abundante harinosidad o polvo. En cambio, el macho es más pequeño, medirá entre 2 a 4 milímetros, y que muchas veces se diferencia de la hembra porque es más pequeño y tiene alas y es similar casi a un insecto. Bueno, un poquito para contarles el ciclo biológico de esta plaga. La hembra es la que coloca los huevitos, los coloca en un ovisaco de entre 300 y 400 huevos. La hembra pasa por tres estadios ninfales, ninfa 1, 2 y 3. En cambio, el macho pasa por 2 estadios ninfales y luego pasa por etapas de pupa hasta convertirse en un adulto. Bueno, ¿cómo es el comportamiento de la cochinilla harinosa en la planta? En el invierno, generalmente esta cochinilla pasa a cerca del 98% como huevo. A medida que aumentan las temperaturas en la primavera, la cochinilla desde el tronco migra hacia arriba para ubicarse en brotes, racimos y hojas en formación. A medida que pasa el tiempo, en los meses de enero y febrero es donde observamos la mayor cantidad de poblaciones de cochinilla, y luego a partir del otoño, cuando las temperaturas empiezan a descender y a bajar, las cochinillas vuelven a migrar hacia la parte del tronco y se ubican allí para pasar el invierno. Bueno, con respecto a las generaciones que tiene esta plaga en Cafayate, nosotros detectamos con la ingeniera Karen entre 7 a 8 generaciones en el año. En cambio, en otras provincias como San Juan y Mendoza, bueno, hay menos generaciones. Por ejemplo, en San Juan estudiaron que tiene 6 generaciones, en Mendoza 6 a 7, pero muchas veces eso depende de las temperaturas del lugar, muchas veces también de las condiciones climáticas del lugar. Bueno, ¿qué daños causa esta plaga? En hojas prácticamente lo que producen es la succión de la savia, por lo tanto debilitan la planta, transmiten, en el caso de las hojas, un virus que se denomina el virus del enrollamiento de la hoja, que la hoja se torce hacia abajo y vemos las nervaduras de color verde y la hoja se pone morada. En racimos lo que produce, bueno, es la baja de la calidad de los racimos, porque imagínense, cada cochinilla está succionando la savia, entonces produce una baja en la calidad en racimos de las vides, tanto en uvas de mesa como en uvas para vinificar. ¿Qué daños produce en troncos y en brazos de las plantas? Generalmente también succionan la savia de las plantas y producen un abundante melado que muchas veces se observa debajo de la Ritidomis, en el caso de los troncos y brazos de las plantas.
Bueno, con respecto a los ensayos que nosotros realizamos en Cafayate, el objetivo de este ensayo era comparar diferentes estrategias de manejo fitosanitario y evaluar sobre la incidencia de la plaga en una variedad que es la torrontés riojano, que es una variedad que predomina acá en la zona, y evaluar el impacto ambiental que produce las estrategias que uno propone. Bueno, los ensayos se realizaron en la bodega El Esteco, que generalmente donde realizamos algunos ensayos nos prestaron una hectárea de viñedo, entonces ahí realizamos el ensayo. Bueno, lo realizamos sobre una variedad que es torrontés riojano, la variedad torrontés riojano, donde el sistema de riego es por inundación superficial, y cada 7 días nosotros lo que hacíamos era evaluar la cantidad de machos que tenía la cochinilla. ¿Se acuerdan que al inicio de la presentación yo les dije que los machos eran chiquitos, pequeños, que se diferenciaban muchas veces de las hembras? Nosotros colocamos en el viñedo unas trampitas tipo delta que tienen un pegamento con una feromona que logra atraer al macho, y cada uno de los puntitos que observamos en el pegamento de la trampa es una cochinilla, un macho de cochinilla, y cada semana lo contabilizamos. Hemos llegado a obtener muchas veces poblaciones de 2.000 machos por semana en viñedos que tienen abundante población de cochinilla. En cambio, en aquellos viñedos que tienen baja población, hemos logrado obtener entre 100 y 150 machos por semana. Bueno, ¿qué productos usamos? Usamos estos principios activos, el clorpirifos a una dosis de 100 gramos por 100 litros de agua, el imidacloprid, el buprofecin, el espirotetramat. Son esos insecticidas que están muchas veces recomendados para el control de cochinilla harinosa de la vid y que están registrados para este tipo de plagas. Bueno, lo que hicimos es, en las 4 primeras generaciones de la plaga, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, aplicar una serie de productos que están definidos en estrategias. Tenemos una estrategia 1, donde están ubicados los insecticidas que tienen mayor impacto ambiental y que son mucho más tóxicos para el ambiente, para el que aplica, como el clorpirifos y el imidacloprid. En una estrategia 2 tenemos otro tipo de insecticidas que son el buprofecin y el espirotetramat, que son insecticidas de banda verde, que muchas veces son menos tóxicos para el que aplica y para el ambiente. Y una estrategia 3 que muchas veces combinaba productos insecticidas de ambas estrategias, como el clorpirifos, el buprofecin, el imidacloprid y el espirotetramat. Bueno, esos fueron aplicados en primera generación de la plaga, a mediados de octubre, la primera aplicación, la segunda aplicación a principios de noviembre, una tercera aplicación a fines de noviembre, una cuarta a principios de enero y una quinta aplicación en febrero. Son las aplicaciones que se hicieron en el ensayo. Lo que nosotros evaluamos en las plantas era la incidencia. O sea, evaluamos de cada planta en total 80 racimos y 80 hojas, y determinamos la presencia de la cochinilla harinosa. O sea, luego sacamos un porcentaje de incidencia donde determinamos qué porcentaje estaba afectado por la cochinilla harinosa, tanto en racimos como en hojas. En el caso del brazo de la planta y el tronco, lo que hicimos, como no se mira la cochinilla a simple vista, es realizar aperturas con una navajita, y de tal manera de ver si había o no había cochinilla en el tronco y en el brazo. Bueno, y estos son los resultados que obtuvimos. En el caso de las hojas, la estrategia 2, que estaba integrada por insecticidas de bajo impacto ambiental, fue la que menor presencia de cochinilla tuvo, fíjese, en comparación a los otros. Y en el caso del testigo tuvo una incidencia o presencia de cochinilla superior al 75%. Entonces esto quiere decir que
Si no hacemos nada en un viñedo que tiene cochinilla, la población puede aumentar mucho, incluso fíjense, superando al 75 o 80% de la población. En cambio, si uno implementa alguna estrategia de control, puede bajar la población de la cochinilla incluso a valores de 5% de incidencia. En el caso de los racimos, también la estrategia 2, que estaba integrada por insecticidas de bajo impacto ambiental, como el buprofezin y el espirotetramat, bueno, tuvieron una baja incidencia en comparación a las otras dos estrategias, y también se diferenció con respecto al testigo, que siempre tiene mayor cantidad de población de cochinilla. Con respecto a los brazos y al tronco de la planta, como esta cochinilla muchas veces nosotros en la época de evaluación, esta se hizo en cosecha, la mayor parte de la población de esta cochinilla se ubica en la parte, en las hojas y racimos. Entonces, por lo tanto, en brazos y tronco tuvimos valores bajos de incidencia. Pero siempre la estrategia 2, que estaba integrada por insecticidas de bajo impacto ambiental, tiene menor incidencia. Bueno, un poquito para mostrarles lo que es el gráfico de monitoreo de la cochinilla harinosa de la vid, nosotros colocamos en el mes de septiembre las trampitas y cada semana lo que hacíamos era contar el número de cochinillas. Fíjense que a partir de octubre, septiembre-octubre, donde se desarrolla el primer pico poblacional de machos de cochinilla, y después de noviembre se desarrolla otro pico, sería la segunda generación de la plaga, y luego a partir de noviembre-diciembre sería la tercera generación de la plaga. A medida que pasa el tiempo hay una superposición de generaciones, ya no se las puede diferenciar correctamente, pero es una buena estrategia el monitoreo de esta plaga para detectar las primeras generaciones y saber cuándo implementar cualquier estrategia de control. Bueno, con respecto a la evaluación del impacto ambiental que generan estas estrategias, nosotros hicimos la evaluación del impacto ambiental mediante una metodología que es propuesta por Kovács, donde tiene 3 componentes. Incluye la incidencia que estos productos sobre el trabajador agrícola y también sobre el consumidor y la toxicidad ecológica. Tomando estos 3 componentes, uno calcula muchas veces el impacto ambiental. Y como resultado tuvimos que la estrategia 2, después de aplicar cada uno de los productos químicos, tuvimos un impacto ambiental bajo con respecto a la estrategia 1, donde están los insecticidas como el clorpirifos, el imidacloprid, que son insecticidas muchas veces de elevado impacto ambiental y son muy tóxicos. Entonces podemos concluir que la estrategia 2 es la mejor en control y tanto como tiene bajo impacto ambiental, también es la recomendable para hacer el manejo de la cochinilla harinosa. Bueno, como conclusiones generales, podemos decir que las 3 estrategias propuestas bajaron la población de la cochinilla harinosa. En caso de diferenciar las estrategias, vimos que la estrategia 2, que estaba integrada por el buprofezin y el espirotetramat, bajaron la incidencia tanto en hojas como en racimos. En el caso de la evaluación de impacto ambiental, el buprofezin y el espirotetramat presentó menor valor de impacto ambiental, y el clorpirifos y el imidacloprid mayor valores de impacto ambiental. Entonces, como conclusión general, se concluye que la estrategia 2 presentó mayor eficacia de control y menor impacto ambiental. Bueno, y para finalizar, algunas recomendaciones para el productor. Nosotros sabemos que el monitoreo es mucho más importante, es muy importante el monitoreo de las plagas. Entonces, para implementar cualquier tipo de estrategias, es importante iniciar con un monitoreo. Bueno, también con esta metodología se puede seleccionar el tipo de estrategia y el tipo de insecticida a aplicar, entonces de tal manera poder aplicar aquellos insecticidas que tengan menor impacto ambiental.
Bueno, como proyecto a futuro nos queda analizar los costos de cada una de las estrategias, analizar residuos de plaguicidas, tanto a cosecha como en vinificaciones, evaluar estas estrategias con otros indicadores de impacto ambiental que no sean el que yo había aplicado, y también evaluar otras técnicas como la técnica de confusión sexual y evaluar otros principios activos para el control de esta plaga. Bueno, eso sería todo. En primer lugar, bueno, agradecer a Francisco Teleche y Ramiro Rocha por permitirme realizar el ensayo, a mis compañeros del INTA Cafayate, a mi directora de beca, María Elena Tonkovich, a mi directora de tesis, Violeta Becerra, y bueno, eso sería todo.